Marcos 5. Dice así la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, el cual tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los caminos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, dice, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Señor, tu palabra es viva, es eficaz, y tu palabra nos muestra los contrastes de una vida sin Cristo o con Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Que en esta mañana, Padre, hables a nuestro corazón. Sé que nos estás dirigiendo como congregación a enderezar los caminos, a enderezar lo torcido. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, y no permitas que sea la intención humana la que trate de guiar a una iglesia, sino seas tú, Espíritu Santo, seas tú, Padre Celestial, quien nos guíe siempre a toda verdad, porque anhelamos hacer tu voluntad y obedecerte de acuerdo a tus preceptos y mandamientos. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Este pasaje es un pasaje aterrador, si lo vemos así de primera mano, de primera lectura, porque es como un cuento de terror, un cuento de Halloween. Hay un joven, dice el versículo 3, que vivía ¿en dónde? En los sepulcros. Era un hombre que con una fuerza sobrenatural, de manera que no podían detenerlo con el esfuerzo humano. Ni las cadenas, ni los grilletes podían detenerlo. Dice que los desmenuzaba. Eso habla de algo, si ustedes se ponen a pensar, desmenuzar las cadenas y los grilletes, habla precisamente de algo sobrenatural, algo terrorífico.
así como la película del exorcista, ¿verdad? Es terrible. Este pasaje, si ustedes lo ven así, es terrible. Y en el versículo 5 yo creo que nadie quería encontrarse a esta persona. Yo no quisiera encontrármelo, la verdad. Dice que de día y de noche andaba dando voces, dice, en los montes y en los sepulcros, y además él mismo se lastimaba, se laceraba. Quiere decir que siempre había sangre en su cuerpo. Pero hay algo interesante en el versículo 6, que cuando él ve a Jesús de lejos, algo en él hizo que corriera hacia Jesús y se arrodillara. Algo en él también clamó y reconoció que él estaba siendo atormentado por su persona. En ese momento hay una lucha en esa persona de los espíritus de mal que lo están manejando, pero también en él debe de haber algo. Está prisionero. Y el enemigo habla de que lo está atormentando. Y Jesús realiza una liberación, una sanidad del alma y del espíritu en él. Y eso le costó la vida a 2,000 cerdos. Creo que ya ni para chicharrones se pudieran usar. Pero eso habla de lo que vale una vida. El valor de una vida para Dios. El único precio para él fue precisamente Jesús. Su muerte, su vida, su enseñanza entre nosotros. Él es el pago al Padre por nuestra redención y nuestra liberación. Aquel joven vuelve en sí. Y aquel hombre termina tratando de seguir a Jesús. Y Jesús le prohíbe que lo siga. Al contrario, se ve y da testimonio. Jesús le da la bendición para que sea un evangelista. Dice que se va a predicar a Decápolis. Son 10 ciudades con cultura helénica, donde le permite que vaya y predique ahí. En alguna otra ocasión, otros de los evangelios dicen los discípulos: nos encontramos a alguien predicando en tu nombre y se lo prohibimos. Algunos creen que precisamente se refiere precisamente al hombre de Gadara, ya liberado, pero ya en pleno ejercicio de un ministerio. Yo creo que todos recordamos esta historia, la hemos escuchado, la hemos leído, pero este episodio tiene una conexión con una de las enseñanzas de Jesús más hermosas y conmovedoras, y es la parábola del hijo pródigo. Algunos creen y consideran que estos dos pasajes, Lucas 18 y Marcos 5, son un paralelo. Esa parábola del hijo pródigo es precisamente este hombre de Gadara. Un joven que lo tuvo todo, lo perdió, y es aquí una víctima del enemigo. Esa es la manera en la que cómo Satanás le paga a la gente que le sirve. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? Satanás jamás pagará bien. Podrá entretenerte en un momento con las riquezas, con el poder, pero en algún momento todo eso se revertirá y será tu propia perdición. Este hombre de Gadara, entendiendo la parábola de Jesús, lo tenía todo. Pero en algún momento perdió la cobertura. Decidió seguir su historia, su propio camino.
Y bien dice el proverbio: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy creo que todos nosotros como padres estamos preocupados y siempre estaremos por nuestros hijos. A veces quisiéramos que no se tropezaran. A veces quisiéramos que ellos pudieran tener otro estilo de vida. Hoy se batalla tanto para que nuestras juventudes estén siendo atraídas hacia Jesucristo. A veces el estar en la iglesia no les dice nada a la juventud y a veces ni a los adultos. Creo que hoy Dios nos está haciendo un llamado a reinventarnos, a orientarnos. Creo que estos 95 años que estamos por vivir como congregación y ese centenario que está delante de nosotros es el mejor pretexto, sí, para una gran festividad, pero también para una renovación espiritual y entender y ser entendidos en los tiempos y saber qué es lo que está pasando y cómo nuestra congregación puede precisamente ser un instrumento para las generaciones que hoy están distantes, sus corazones están distantes de Dios. No basta con decir que mi hijo es bueno o que mi esposo es muy bueno, nada más le falta ser cristiano. Pues nada más le falta ser cristiano. O mi esposa es muy linda, pero pues nada más le falta ser cristiana. Es más, se comporta mejor que muchos cristianos. Y ya con eso quedamos así como que qué padre, ¿no? Pues no. O somos o no somos. El infierno está lleno de gente muy buena y de grandes principios. Qué tremendo. Y el cielo está lleno de gente arrepentida. Esa es la gran diferencia. No basta con ser bueno, porque ni siquiera somos buenos. Buenos solo hay uno, lo dice la escritura. Pero nosotros nos acomodamos. Nosotros somos muy, muy buenos para mandar a la gente al infierno o al cielo. Sí, ¿verdad que sí? Todos somos muy buenos. Casi nosotros determinamos quién sí y quién no. Lamentablemente no es nuestra labor. El hijo pródigo dejó de buscar su cobertura, quebrantó los principios de Dios y abrió una puerta al mal. Cuando dice el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, lo que hacían los pastores de ovejas, y David era un pastor de ovejas y lo sabía, por eso escribe ese hermoso salmo, es que fácilmente las ovejitas son víctimas de garrapatas y de bichos que la lastiman y las pueden contaminar. Entonces tienen que cubrirlas con aceite y estarlas limpiando, saneando, pastoreando. Eso tenemos que hacer también con nuestras familias, con nuestros hijos. Cada día tenemos que estar ungiéndolos con la oración, platicando también con ellos, acercándonos con ellos, porque a veces se van contaminando muy fácilmente. Nuestros hijos llegan a estar más tiempo fuera de nuestra cobertura y ellos empiezan a recibir muchísima enseñanza y mucha influencia. Y hoy por hoy creo que si ustedes se ponen a platicar con los hijos, con la familia en general, nos vamos a llevar grandes sorpresas donde a lo mejor ni en Dios creen. Pero creo que nuestro llamado es entender esas señales y saber qué vamos a hacer. Este joven endemoniado se perdió. Y la situación por la que está así es porque pisó caminos equivocados. Dios no quiere eso para nosotros. Este hombre
vivía en Gadara y eran productores de cerdos. Es ahí donde el hijo pródigo está conviviendo también con los cerdos, hasta que vuelve en sí. Ese Marcos 5:5 para mí es la lucha entre el bien y el mal. Ese versículo 5 y 6, cuando una persona puede precisamente andar errante, lastimándose en el mundo y en la vida, pero hay algo en nosotros que nos hace también buscar a Dios. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Pero aquí en el versículo 6, este joven, aún con su contaminación, se arrodilla. Y aún los mismos demonios tienen que reconocer en Jesús el Señor, porque dice la Escritura: toda rodilla se doblará, tanto de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y en esta dualidad de este hombre hay algo que nosotros llamamos la gracia previniente dentro de nuestra doctrina. Lo que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, cuidándonos, porque todos tendremos la oportunidad de hacer la mejor decisión de nuestra vida. Si ya la hicimos, gloria a Dios, consérvala. Si no lo has hecho, te invito a que consideres tus caminos y te entregues a Jesucristo y vuelvas a Él. Aquel joven de la parábola dice que volviendo en sí, volver en sí es darnos cuenta de nuestra necesidad. Es el paso para el arrepentimiento. El arrepentimiento es sumamente necesario para un verdadero encuentro con Cristo. Si no hay un verdadero arrepentimiento en nosotros, no vamos a crecer en la plenitud de su evangelio, porque siempre nos sentiremos mejor que otros. El arrepentimiento es para todos. Cada pecado que no sea perdonado, cada pecado de la vida de la persona que rechaza a Jesucristo será castigado en el lugar llamado infierno. Por eso la importancia del arrepentimiento. Hoy tenemos que tomar conciencia en estos tiempos y predicárselo a nuestros hijos y a nuestras familias y a la iglesia en general y a la sociedad. Esto es para todos. Y decirle: escúchame, cada pecado que no sea perdonado, cada vez que tú rechazaste a Cristo, y eso es pecado, eso será castigado en el infierno. Si alguien predicó del infierno, fue nuestro amado Señor Jesús. Y creo que de tiempo en tiempo es importante recordar esta realidad espiritual. A veces nos consolamos diciendo: más infierno que el vivir con esta persona en casa, más infierno que lo que estamos viviendo en el país, más infierno que esta enfermedad, más infierno que las situaciones que vivo en los últimos 30, 40 años y no cambian.
pues eso no es comparable al infierno. Deuteronomio 32, 22. Nos dice Moisés: en su cántico, en el cántico de Moisés. Qué bueno sería tener la música de este himno, pero no lo tenemos, ¿verdad? De cántico de Moisés. Digo, quién sabe cuál música, cómo habrá sido la música, ¿verdad? Me pregunto. Pero el versículo 22 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fiera enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Esta es una descripción de algo que nosotros llamamos infierno, Seol, castigo eterno, fuego eterno. Si bien es cierto, el concepto de infierno a veces fue un instrumento de manipulación para someter a la gente en el tiempo de la edad de obscurantismo en la historia. También es cierto que es importante tener el balance entre el cielo y el infierno y hablar de las dos caras de la moneda y entender que la salvación es por gracia. En la edad del oscurantismo, el concepto de infierno pudo ser un instrumento para manipular a las sociedades de aquel tiempo a través de la Iglesia Católica Romana de aquel tiempo. Fue precisamente porque era una forma de extorsionar y de someter y de lucrar con indulgencias y con misas. Pero que el infierno existe es una realidad. La Biblia lo enseña, Jesús lo confirma, lo predicó y nos puso en alerta y en cautela espiritual para no llegar a las profundidades de ese lugar. Hoy yo no te puedo decir que la salvación tú la puedes comprar hoy para que no pises el lugar de castigo o un lugar intermedio, porque ni existe un purgatorio, ni el dinero podrá comprar tu salvación, ni una misa, ni un culto memorial podrá librarte de la condenación eterna. Por gracia, no lo olvides, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de ninguna denominación ni de ninguna estructura religiosa. Es don de Dios. Y no es por obras para que nadie se pueda gloriar. Así que el propósito de la vida es conocer a Dios y reconciliarnos con Él. Tener una experiencia de arrepentimiento, de contrición, donde tú y yo volvemos en sí y nos damos cuenta de la situación por la que estamos viviendo. Lamentablemente a veces pensamos que el pecado es solamente sinónimo de una persona indigente que se droga, que está sucia, pero hay pecados que no huelen y pueden estar en la persona mejor plantada y mejor vestida. Puede haber una terrible corrupción y un lodo cenagoso de pecado dentro de su interior. ¿Quién es el que conoce el corazón? Solamente el Señor. Por eso Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y el arrepentimiento es algo que todos tenemos que experimentar. Todo líder religioso, llámese
papa, llámese un hinduista, llámese cualquier líder en cualquier religión, tiene que arrepentirse y volverse de sus malos caminos y dejar sus religiones equivocadas y seguir el único camino, que es Cristo Jesús. No hay caminos. Como dicen ahora, no hombre, lo importante es que creas en algo. No hombre, yo no creo ni en la selección mexicana, para empezar. No podemos depositar nuestra fe en lo mortal, ni en un hombre, ni en un líder, ni en un pastor. Tú y yo somos necesitados de un Mesías, Jesucristo. Este es el evangelio. No puedo yo manipular a la gente con el infierno, jugar con la salvación. Pero sí debo de advertirte, y me debo de advertir a mí mismo, que hay un infierno. Un infierno que está preparado precisamente. Un fuego que se ha encendido. Un fuego avivado por la ira de Dios. Para aquellos que no entendieron, que fueron duros de cerviz. Dios sigue hablando a través de nuestra vida, día tras día, está trabajando con nosotros. A veces tenemos que reconocer, somos tercos, somos duros de cerviz, somos rebeldes, contumaces, merecemos morir, la verdad. Pero el amor de Dios se renueva cada mañana y te está esperando. Él quiere que no te pierdas, que vuelvas en sí. Él quiere que dobles tu rodilla ahí en tu necesidad, en tu lucha espiritual, en la dualidad espiritual, a veces en nuestra bipolaridad espiritual, entre seguir o no seguir a Dios. Él te ama, pero Él también quiere que cambies. Ha llegado el momento en decir, tenemos que dejar de decir, es que así soy yo. Ya no seas así. Que tu yo ya no sea así. Deja que el Señor empiece a cambiar tu vida, te empiece a transformar. Moisés empezó a predicar sobre el infierno también. Jesús en Mateo 5:22, en su sermón magnánimo, en su enseñanza de vida, en Mateo 5:22 nos dice: yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Palabras de Jesús. Es decir, reconcíliate. No hablemos mal. Si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él de frente. Pero decirle malas palabras, lastimarlo, maltratar, ser violento con tus seres queridos en palabras o en acciones, vas camino al infierno. Esa es la realidad. Y ya estás empezando a sentir caliente el ambiente. Y no se corta el gas en el infierno. El fuego es eterno. Ay, pastor, a mí se me hace que el infierno es puro cuento. Pues ya te contarán el cuento. Yo prefiero no arriesgarme. Son invenciones de la gente de la religión.
Hay un principio en la ciencia que dice: la materia no se destruye, solo se transforma. Materia y energía solo se transforma, no se destruye. Lo que Dios ha creado no se destruye. Tiene sentido que haya un castigo eterno como una eternidad al lado de Jesús. Fuimos creados para ser eternos. Así que si tú estás siendo violento en tu hogar, maltratando a tu esposa o tu esposo, a tus hijos, verbalmente, con malas palabras, con acciones, entonces tú estás retratado en este versículo 22. Entonces debes de traer tu ofrenda al altar, dejarla, venir, arrepentirte e ir y reconciliarte. Para que el adversario, dice aquí el versículo 25, no te entregue. ¿Quién es el adversario? Satanás. Te va a entregar y te va a destruir. Mateo 10:28 nos dice Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién hay que tenerle temor? A Dios. No es al diablo. Debemos de tener temor porque Él es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero Jesús nos está diciendo: tengan cuidado. Tengan cuidado. Hay vida después de la muerte. Si con la muerte se acabara todo, entonces vana sería nuestra reunión. Mejor vámonos. Si no existe el cielo ni el infierno, también no hay razón de estar aquí. Vámonos. Pero hoy estamos aquí porque tenemos una conciencia de la existencia, de quiénes somos. En la vida estamos contestando las preguntas existenciales: ¿de dónde vengo, quién soy y a dónde voy? Y esas preguntas filosóficas, existenciales, ontológicas del ser, de la vida, las contestamos con la palabra de Dios. La vida es el gran regalo que tenemos. A veces la gente no le encuentra sentido a la vida, pero no le encuentra sentido a la vida porque no ha hecho conexión con su Creador, porque no ha entendido y porque no hemos comprendido que tenemos una vida demasiado finita. Nuestra vida tiene límites, puede terminar hoy, en este día, o puede terminar mañana. La vida se puede truncar. A veces los jóvenes pensamos, nos queremos ganar el mundo en la juventud. Yo en la juventud y en la adolescencia creía que era el dueño del mundo. Y en ese creerme el dueño del mundo me estrellé y casi me mato, ¿verdad? Y cuando bajé de aquel automóvil hecho destrozado, digo, yo no venía manejando, venía con unos amigos. El amigo de nosotros se creía muy poderoso en su carro a gran velocidad y perdió control y casi morimos. Cuando yo bajé ahí, bajé temblando y con un gran temor y un gran miedo. ¿Cuál era mi miedo? Que no sabía dónde iba a ir. ¿Cuánta gente no tiene esa oportunidad de reflexionar? Por eso, joven, yo te invito a que reflexiones, que busques al Señor. Acuérdate de tu Creador hoy, en los días de tu juventud. No es cuando termines la escuela o la facultad o cuando termines los posgrados. No, es hoy. Porque a veces así, mucha gente dice: no, cuando tengamos, ya cuando me jubile y tenga tiempo, entonces voy a servir a Dios. No, ¿ya para qué? Hoy, con tus limitantes,
con lo que tú seas en este momento, entrégate a Dios. Hoy puede ser el funeral de cualquiera de nosotros y estar en un féretro hoy. Y a veces cuando voy a los funerales y tengo que estar ahí, es un lugar siempre donde uno reflexiona y te pones a pensar en la persona que fue llamada. Casi todos siempre en los funerales somos muy lindos. No, ya está con el Señor. ¿Sí? Sí, y qué bueno, esa es nuestra fe. Pero a veces yo digo, nada más Dios sabe si estará o no estará. Es algo personal. Sí, en nosotros es válido el consuelo y la fe, sí. Al menos lo que yo veía me dice que debe estar el Señor, amó al Señor, se entregó a Él. Bueno, pero solamente Dios sabe si está con Él. Si hoy Dios te llamara a su presencia, a veces es bueno dibujarnos ese escenario, ver ese escenario. Y dices, ¿de qué ha servido ganar todo lo que tengo? O lo que no he logrado. No me voy a llevar nada absolutamente. No sé quién va a disfrutar lo que tanto me costó, por lo que tanto luché. A veces uno también se afana que con la pensión, que cuando me jubile, yo digo, bueno, ¿y si no llego? Pues sí, estoy afanado, no llego. Es cierto, o sea, la verdad, no, y no es fatalismo, no, es simplemente ser realista y vivir cada día con su propio afán. Pero sí es bueno que tú estés preparado para morir. ¿Lo estás? Si Dios te llamara hoy, puedes decir, sí, Señor, ven Señor Jesús, llévame. Tú tienes la respuesta en tu corazón. Pero esta pregunta es para que tú la puedas contestar con la ayuda del Señor. Sin Cristo, con cada pecado que no ha sido perdonado y con cada pecado con el cual hemos rechazado a Cristo, eso será castigado en algo que se llama infierno, en un lugar de castigo. ¿Por qué se le ocurrió eso a Dios? No lo entiendo todavía. Pero sé y entiendo la naturaleza de Dios en las decisiones en Él son eternas. Él decidió amarnos con amor eterno. Por eso se renueva su misericordia. Pero Él también me lleva a ti, a mí, a una decisión de eternidad. Conmigo o sin mí. En Mateo 11, versículo 22. Jesús emite un juicio contra las ciudades incrédulas. Dice el versículo 20 que a pesar de los milagros y señales la gente no se arrepintió. ¿Y saben por qué a veces no entendemos el arrepentimiento? Porque es algo que provoca el Espíritu Santo en nosotros. El arrepentimiento es un dolor. Es derramar tu corazón, tus lágrimas en la intimidad con Dios, en el lugar secreto con Él. Es sentir que sin Él estás perdido, es sentir tu culpabilidad. Eso es lo que hoy queremos que se pueda manifestar en estos tiempos, el arrepentimiento. De hecho, es uno de los énfasis de nuestra denominación en este año. Y espero que siempre sea el arrepentimiento. El volver a Él, volvernos en sí. Que la gracia previniente de su Espíritu esté trabajando en nosotros. Que hoy enderece nuestro caminar, nuestra vida, nuestra iglesia.
que nos estemos orientando en un sentir, que hoy dejemos nuestras posturas, nuestras posiciones, nuestros egos, y dejemos al Señor trabajar en nosotros y nos ministre una liberación para volvernos como aquel gadareno, a sentarnos con cordura y con un ánimo renovado por servirle. Cuando no hay arrepentimiento aún en las ciudades, dice: en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro, para Sidón, que para vosotras. En Mateo 18, nos dice que cuando nosotros hacemos caer a las personas, cuando alguien, 18:6, cuando alguien hace tropezar a algún pequeño. Hoy en una sociedad donde salen a la luz tantas cuestiones de pederastras, de violadores, de personas que han dañado en edades de inocencia o de adolescencia o en cualquier momento. Si nosotros hacemos tropezar a alguien por nuestra doctrina equivocada, nuestras posturas erróneas, dice que es mejor ponernos una piedra de molino y arrojarnos al mar. El evangelio debe tener tanto cuidado. Y es algo que vamos a construir como iglesia y vamos a revisar dónde estamos plantados hoy en nuestra fe. ¿En qué estás creyendo realmente? Porque hay tantas doctrinas hoy en el ámbito que hoy necesitamos volver a la sana doctrina del evangelio. A la doctrina que edifica, la que no destruye, la que no daña, la que entiende, la que sabe dialogar, la que medita, la que busca la dirección de Dios. Hoy más que nunca necesitamos esos parámetros en nuestra vida. Pero Jesús dice: si nosotros estamos dañando a la gente, entonces ten cuidado. Ten cuidado si tú estás provocando tropiezos. Versículo 7. Inclusive dice: si hay cosas que te están haciendo caer, si tu mano, tu pie, tus ojos. Oye, pues si eres muy boyerista y andas viendo ahí a las hermanas, pues arráncate los ojos. Amén. Sí saben que es boyerista, ¿verdad? Un mirón. Pasan las hermanas y se las come ahí con la mirada. No queremos boyeristas aquí, ¿verdad? Queremos hombres que respeten a las mujeres, ¿sí? Y si hay alguien que se le pasa la mano, nos avisan a la junta de administradores. ¿Sí? Oye, pues que si a otro pues, se roba ahí, anda robándose algo, que se corte la mano, ¿verdad? Dice, ahí dijo Jesús, ¿verdad? Si andas con la vida loca y la cabeza loca, entonces pues córtate la cabeza para que no andes loqueando. Quiero decirles que esto mucha gente lo hizo literalmente, ¿verdad? Lo que dijo Jesús allá al principio del cristianismo. Bueno, sí lo dijo Jesús, pero quizá la intención es: trata de controlar eso, evítalo. Tú tienes un dominio propio y un control sobre tu vida. Así que, porque si no lo haces, dice, puedes llegar al fuego eterno. Aún dice Jesús, de plano, si ves que
No puedes controlar la mirada, como que dice Jesús, quítate, arráncate los ojos, porque es mejor entrar al infierno sin ojos. Digo, es mejor entrar sin ojos al cielo que con los dos ojos al infierno, ¿verdad? Entonces, es mejor que vayas incompleto al cielo que completo al infierno. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ya me imagino en el cielo llegando con un ojo, ¿verdad? Y él diciendo, les doy mi testimonio. No, hermano, ya sabemos cuál es tu testimonio. Ahórranos el testimonio. Entendemos el mensaje. Mateo 18:23. Mateo 23:15. Algún día les voy a predicar algo que se llaman las palabras duras de Jesús. Salud, salud. Por lo general siempre nos quedamos con el Jesús que es dulce, amoroso, y lo es, por supuesto. Y creo que nadie podría soportar la mirada de Jesús de ternura y de compasión, como sé que es la mirada que Él está dando hoy a nosotros, una mirada de ternura y de compasión, porque nos ama. Y yo creo que con la mirada Jesús nos está haciendo una invitación a mirarlo a Él. Como decía Isaías, mirad a mí todos los términos de la tierra. Mirad a mí. Mirad al que traspasaron. Hay una invitación siempre a mirar a Jesús. Su ternura. Hoy su mirada es de ternura, pero algún día su mirada será también de juicio, puede ser. Y Él nos está diciendo, y Él está trayendo nuestra mirada a su palabra, a su evangelio, para que tomemos conciencia y volvamos a la senda antigua, al mensaje doctrinal que nos va a mantener siempre en temor y temblor por nuestra salvación, cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Nosotros creemos que la salvación es algo que se puede perder. Hay otras iglesias, hermanas, que creen que la salvación no se pierde. ¿Cómo conciliamos esto? De la siguiente manera: la salvación no se pierde, se renuncia a ella. La salvación es un don que Dios ha dado, pero está el albedrío también en nosotros. La salvación Él no la va a retirar. Tú eres quien renuncia a ella. Yo soy el que renuncio a ella. Por eso tengo que vivir cada día de acuerdo a sus preceptos y en su gracia. En Mateo 23:15 y 32, Él les dice a los religiosos: los escribas y fariseos confiaban en una especie también de predestinación, de que por ser escribas, fariseos, ellos tenían asegurada la salvación. Pero Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Lo que le está diciendo es: son unos artistas, de acuerdo a la palabra, haciendo referencia a las mascaradas griegas. Hipócritas, están viviendo una mascarada. Quítate la máscara, para que veas que en la máscara del santo hay un diablo detrás de esa máscara. Escribas y fariseos recorren mar, tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacen, dice, qué tremendo, 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué tal? Dios nos llamó a darle hijos espirituales.
a engendrar hijos, como dijo Pablo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tenemos un llamado a formar hijos espirituales. A veces se nos olvida ese aspecto saludable de un discipulado. Tengo que engendrar hijos para el Señor. No son mis hijos, son hijos para el Señor. Porque si los hago mis hijos, entonces a lo mejor los voy a maleducar. Son hijos para el Señor. Y tengo que cuidar de no ser guía de ciegos. Yo no quiero que formemos hijos para el infierno, ni que nuestros hijos, los propios, sean hijos para el infierno. Yo quiero que nuestros hijos sean para el reino de Dios, que sean para Él, que nuestros hijos vuelvan en sí. Y hermanos, a veces hay que decirle al Señor: Señor, quebranta a mi hijo, quebrántalo. Si lo amas, tienes que orar también por ello. Quebranta a mis hijos, que se vuelvan a ti. Sacúdelos. Te va a doler como padre, claro. No queremos que nuestros hijos sufran. Pero si está de por medio la eternidad y su salvación, Señor, quebrántalos. Más guarda su vida para que te reconozcan. Es más, Señor, te los entrego, que te sirvan de alguna manera, pero que no sirvan al diablo, que no sirvan al infierno, que sirvan a Dios. Quiero terminar con este pasaje. Está en el libro de Zacarías, en el capítulo 3. Y en esta visión de capítulo 3, Satanás se hace presente. Satanás, el adversario, el enemigo, el ángel que se rebeló contra Dios, el ser sumamente inteligente, padre de mentira, el príncipe de este mundo que actúa y que actúa en los niveles de gobierno, de iglesia, social, familiar. El enemigo trata de estar en todas partes con sus miriadas y miriadas de ángeles y huestes espirituales de maldad. Esa es una realidad. Pero mayor es el que está en nosotros, hermanos. No se trata de estar viendo demonios en todas partes tampoco. Yo prefiero ver solamente a Cristo Jesús. Él está por nosotros. Yo no tengo que andarme peleando con los arcángeles del demonio. Mi Cristo pelea por mí. Yo solamente me cubro bajo sus alas, y en su nombre, por su dedo, por el dedo de Dios, Él libera y ata al maligno. A veces hemos cometido el error de pelearnos con el diablo nosotros. No se lo recomiendo. El que pelea por nosotros es Él. No es con espada ni con ejército, es con el poder de su espíritu. Porque después el enemigo les da unas revolcadas a la gente terribles. Y luego ahí andan hasta con dolores de cabeza en las noches y huelen a azufre en los cuartos. Y no. Eso no. Mi Cristo tiene un aroma, dice, de la fragancia de su conocimiento, dice el apóstol Pablo en Corintios. Así que seamos muy puntuales en la escritura y en la doctrina. Aquí sí, fíjense qué hermoso dice versículo 2. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, dice, te reprenda. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Tenemos que decirle al Señor: Señor, reprende. Tú eres quien reprende, Señor. No te ensucies las manos, amado hermano, amada hermana.
es nuestro Cristo. No podemos luchar contra lo espiritual, contra la inteligencia de Satanás. Tiene que ser con la inteligencia del Señor. Y la inteligencia espiritual que adquirimos nos lleva precisamente a entender eso. Endoso mi causa a ti, Jesús. En tu nombre, Jesús, echaremos fuera todo lo malo. Y entonces dice aquí, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Versículo 4. Versículo 3 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y le mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo: pongo mitra limpia sobre su cabeza. Y así fue. Tú y yo somos, tomando esta figura, tenemos nuestro veredicto, es la condenación, el fuego eterno. Eso es lo que todo ser humano tiene como decreto espiritual: condenación, fuego eterno. Pero el Señor, Jehová, arrebata el tizón, tu vida, y nos rescata del infierno, del incendio, y transforma nuestras vestiduras viles en vestiduras sacerdotales. Y dice: y nos quita el pecado y nos pone una corona. El hijo pródigo de Lucas 18, cuando corre y vuelve en sí y mira a su padre, y ponemos nuestra mirada en nuestro Padre celestial y corremos a él, en ese abrazo Dios nos rescata. Es el abrazo de la salvación, es el abrazo de la gracia. Tú y yo teníamos un pasado, una historia. Nos hemos ensuciado, enlodado. Éramos prisioneros de nuestro propio pecado y cautividad. La cautividad era nuestro estilo de vida. Pero algo actúa en nosotros y nos hace volver en sí. Y nos damos cuenta de que sin Cristo moriré eternamente. Hoy el Señor sigue rescatando. No quiere que nadie se pierda. Este es el día de la salvación. La muerte puede tocar a tu vida en cualquier momento. Tienes que estar preparado para ello. Si no te has arrepentido hoy, dile al Señor: quiero arrepentirme. Quizá no lo sientes, o hay dureza en tu corazón. Empieza a decirle al Señor: Señor, haz barbecho, como decíamos la semana pasada, haz barbecho en mi corazón. Remueve la dureza. Te pido perdón por las prácticas que hice equivocadas. Quizá busqué en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería. Quizás sigo en la idolatría. Quizás creo en la buena aventura. Quizás no he cambiado mi vida moral. Sigo mal, sigo chueco, sigo torcido. Y esas cosas impiden acercarnos a Dios. Pero está en juego tu eternidad. Tú eres un tizón que puede ser arrebatado del incendio, del infierno, de la condenación. Esa es la promesa del Señor. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios está buscando una iglesia que se santifica, una iglesia que puede remar en contracorriente en un mundo muy difícil, en un mundo que está consintiendo todo. En un mundo que se está complicando. Pero Él sigue siendo el mismo. Él quiere arrebatarte y quiere arrebatar a mucha gente
del infierno. Ese lugar, nos dice Marcos 9:44, que es el lugar donde el gusano no muere y la llama de fuego no se consume. Es un lugar de terror, de gritos, de desolación, de lamentos, como también de blasfemias contra el Creador. Creo que los coros serán muy diversos, los coros y las expresiones en ese lugar serán muy diversos. Habrá algunos que estarán clamando piedad, otros como el otro que estuvo en la cruz con Jesús, el otro ladrón, blasfemando, otros reconociendo, pero ya no hay capacidad para el arrepentimiento. Hoy ese lugar está invadido por miles y millones de vidas a través de las edades que han llegado a ese lugar. No podemos hacer nada por ellos. No hay misa ni culto memorial que pueda librar el alma de alguien que ya está en el infierno. Pero lo que sí podemos hacer es por los que hoy estamos aquí todavía. La vida es la oportunidad de entregarte. Yo te invito a que estudies la palabra, que sigas encontrando la revelación de esto que te estoy diciendo. Que sea el Espíritu de Dios que te pueda convencer y te dé la capacidad de arrepentimiento. Hoy, lo vuelvo a repetir, nuestros altares están llenos de lágrimas, de frustración, de impotencia, de dolor, de enfermedad, de rencor, de celos. A lo mejor hay gente arrodillándose. Ay, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Si yo que fui todo para ti o toda para ti. Y son lágrimas, pero son de frustración, de dolor. Las lágrimas de arrepentimiento son las más saludables, las que te ayudarán a borrar todo el pasado y toda dolencia. Probemos las lágrimas de arrepentimiento provocadas por su Espíritu. El que tenga oídos para oír, oiga. Oigamos lo que Dios nos dice. Como alguien dijo, pues no me mueve mi Dios el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido. Me mueves tú. Al final de cuentas, cuando amamos a Dios, nos entregamos a Él, la figura del infierno se diluye porque le perteneces y estarás con Él por toda la eternidad. Y lo más hermoso del cielo no son las calles de oro, ni las puertas de perla de la Nueva Jerusalén, ni el mar de cristal, ni los cánticos de los ángeles. Lo más hermoso, y lo dice el libro de Hebreos, es Jesús. ¿Sabes cómo se le conoce a Jesús en Hebreos, en el libro de Hebreos? Jesús, el más sublime que los cielos. Nos mueve Jesús, más que el cielo, es Jesús. Vamos a orar y vamos a arrepentirnos todos. Por si hay algo que tengamos que arrepentirnos en esta hora, es entre Dios y usted. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo provoque el arrepentimiento como ese acto espiritual de convicción para volver a sí. El joven gadareno que pisó en caminos de obscuridad y de muerte,
fue atrapado por la maldad espiritual, provocando en él el dolor, un momento de terror para su vida, de miedo, de espanto. Pero en la poca conciencia de aquel joven gadareno pudo doblar su rodilla, y aún el enemigo tuvo que confesar que Jesús es el Dios Altísimo y que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero Jesús dejó muy en claro en ese momento que la luz y las tinieblas no pueden convivir y el mal tiene que salir. Aquel joven se quedó con la luz del evangelio solamente, porque a veces el enemigo trata de asociarse y de crear sincretismos con el cristianismo, con Cristo nuestro Señor, pero eso no es posible. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Señor, hoy te rogamos que nuestras familias sean salvas. Señor, ayúdanos a estorbarle a nuestros hijos si es necesario, porque está de por medio la eternidad de ellos y la felicidad. Señor, si nuestros hijos tienen que ser quebrantados, Señor, guíanos en esa oración, pero guarda la vida de ellos, guarda su integridad, para que ellos puedan volver a ti. Anhelamos que aquellos tizones sean arrebatados del incendio, que el fuego de la condenación no llegue a sus vidas, ni a nuestras vidas, Señor. Nos arrepentimos de todo corazón. Y si alguien no puede hoy arrepentirse y solamente experimenta el remordimiento, Señor, transforma el remordimiento en arrepentimiento ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, no queremos el remordimiento. El arrepentimiento nos lleva a novedad de vida, a un cambio de vida y de historia. Te pedimos perdón, Señor. Señor, líbranos del infierno, pero ante todo enséñanos a amarte a ti, Señor, y valorar más al Salvador, al dador de todas las cosas. Señor, que nadie se pierda y que en esta iglesia, Señor, se manifieste la salvación, el crecimiento correcto espiritual. Guíanos, Señor, endereza lo torcido aquí en la iglesia, cualquier aspecto que esté torcido en conducta, en palabra, en hechos. Señor, corrige también aspectos doctrinales, todo lo que pueda provocar tropiezo y provocar que estemos dando a luz hijos para el infierno. Sería terrible eso, Padre. Líbranos de doctrinas equivocadas, por una sana doctrina, por una revelación escritural y por la santidad que conviene a la casa. Que así sea. Perdona nuestros pecados, Jesús, con tu preciosa sangre, y provoca, Señor, en este lugar nuevos nacimientos espirituales, vidas que se entreguen a ti de todo corazón. Que en este lugar podamos ver lágrimas de arrepentimiento, Señor. Lo solicitamos, lo pedimos de todo nuestro corazón, en Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Amén. Estemos cantando al Señor.